fundamental. Todo eso nos lleva ahora al tema que hoy vamos a tocar, que es el origen de la justicia administrativa. En esta primera parte que nos vamos a adentrar precisamente a dilucidar cuál es el origen, por qué se crea un organismo constitucionalmente autónomo, como es el Tribunal, entonces Tribunal Fiscal de la Federación, cuál fue el motivo de su creación. ¿Por qué la existencia de un tribunal administrativo aparte o separado del Poder Judicial, que es quien constitucionalmente pues, tiene la facultad de dirimir controversias? Lo anotamos hace un principio. ¿Cuál es el motivo, cuál es el origen de la justicia administrativa? Toda esta actuación de las autoridades a través, desde luego, de los actos administrativos, que tienen por objeto, como aseguramos hace un momento, crear, modificar o extinguir una relación jurídica concreta. Ese es el objeto de los actos administrativos. Entonces, todo este entramado de instituciones y de conceptos vienen a recaer en esta figura, en esta institución, órgano constitucionalmente autónomo, establecido desde luego por la Constitución General de la República, para que los particulares puedan defenderse de esas actuaciones que consideren contrarias a la Constitución y a las leyes. Recordemos también como una de las características, uno de los elementos que deben cumplir estos actos, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, que vimos en un principio, pues es estar debidamente fundado y motivado. Requisito constitucional que todo acto de autoridad debe de cumplir. Señalamos por ahí también que por fundamentación debe entenderse como la cita de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias que facultan a la autoridad para actuar en determinado sentido, para justificar la emisión de su acto. Por motivación también vimos que debe entenderse señalamiento de las circunstancias particulares del caso, ¿sí? Atendiendo también a las causas inmediatas, las características específicas del caso concreto que motivan la emisión de un acto. Los actos no se emiten, al menos en el tema que estamos tratando, no se emiten de manera generalizada, salvo aquellos actos que precisamente por disposición expresa de la ley, pues estén encaminadas a las normas jurídicas a crear situaciones generales, abstractas e impersonales. En los actos administrativos debe atenderse a las especificidades del caso concreto, ¿sí? Si se emite una resolución por parte de una de las autoridades, vimos el típico caso de la multa de tránsito que en alguna ocasión nos han impuesto por ahí, pues la mayoría de las personas yo creo que han tenido esa experiencia, pues debe de atenderse al caso concreto, no pueden emitir multas en la generalidad, deben atender precisamente a cada caso concreto. En un caso puede ser que se ha cometido una infracción, en otra naturaleza, exceso de velocidad, características del vehículo, de las dimensiones, de las medidas que deben de cumplir para transitar en las carreteras federales, por ejemplo. Entonces debe de precisar, debe atender a las características particulares de cada caso para que satisfaga este requisito de motivación. Pues bueno, una de las características del origen de la justicia administrativa precisamente es que los particulares tengan acceso a los medios de defensa, vaya, que sean escuchados. Voy a tratarles de compartir por aquí una presentación, y ya la tienen ustedes en la plataforma, una diapositiva que les compartí, donde vienen señalados de una manera específica las características. Creo que aquí está, vamos a ponerlo por aquí a ver si ustedes la pueden ver. La jurisdicción contenciosa administrativa, como establecimos,
Tiene como antecedente histórico el Tribunal Fiscal de la Federación, creado en 1936 por la Ley de Justicia Fiscal, publicada en agosto de ese mismo año por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. ¿Pueden ver la presentación? ¿La están viendo? Sí, así es. Perfecto. Muy bien. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues, en la Ley de Justicia Fiscal, propone la creación de este tribunal. El objetivo de este tribunal, el control administrativo de la legalidad de los actos de la administración pública. A fin de garantizar el interés público, debe salvaguardarse el interés público, y es un tema que vamos a ver cuando nos adentremos al procedimiento contencioso administrativo. Es precisamente salvaguardar el interés público. Los actos de la administración pública se presumen legales, se presumen válidos. ¿Por qué razón? Por lo que comentamos de que la finalidad última del Estado es satisfacer las necesidades de la sociedad. Luego, entonces, no podemos presuponer que un acto administrativo sea emitido con un ánimo de afectar precisamente esa finalidad. Por eso se salvaguarda, se presume válido el acto administrativo porque tiene ese objetivo, ¿sí? Entonces, en este objetivo que tiene el Tribunal Fiscal de la Federación, originalmente llamado así, tiene precisamente como propósito salvaguardar ese fin, siempre y cuando se dé el derecho de audiencia, se garantice los derechos e intereses legítimos de los particulares. Es decir, no puedo partir de una presunción de legalidad de un acto de las autoridades y que tengas la oportunidad de que te puedas defender de ese acto que estimes contrario a la Constitución y a las leyes. Entonces, ese es el principal objetivo de la creación del Tribunal Fiscal de la Federación, entonces llamado de esa manera. Muy bien. También una de las finalidades que tiene este objetivo de la creación de este tribunal precisamente es actuar en el marco de la administración pública. Es un tribunal formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional. Se da esta dualidad en el tribunal porque una de sus características fue precisamente que son instituciones jurídicas importadas de otros sistemas jurídicos que nuestro país ha adoptado, sistema neorromanista del derecho escrito, ¿sí? Entonces, que se lleva precisamente en países como España, Italia y Francia, tienen todo este sistema neorromanista, y esa influencia que ejercen que ejerció sobre todo España en nuestro país a través de la colonización, pues vienen a importarse muchas de estas figuras en nuestro sistema jurídico. Tiene su antecedente precisamente este tribunal en lo que se llama el Consejo de Estado francés, que actúa precisamente con una serie de consejeros que tiene esta entidad, que precisamente tienen la facultad de revisar las actuaciones del Ejecutivo, presidente de la República, y en todo caso enmendar, purgar los vicios que pudieran tener esas actuaciones y esos actos, para efecto de, si es el caso, nulificarlos y que se pueda reponer el acto administrativo. Entonces, como todo organismo constitucional autónomo, está fuera de los tres poderes que comúnmente conocemos, pero que realiza actos materialmente jurisdiccionales, ¿sí? Para revisar precisamente la actuación de las autoridades de la administración pública, revisar la legalidad de este tipo de actos a fin de salvaguardar el interés público, pero sobre todo también la legítima defensa, los derechos que legítimamente están reconocidos a los particulares. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, ninguna, Lic. Perfecto, muy bien. En cualquier momento pueden ustedes intervenir si algo no les queda claro, si necesitamos ampliar en la explicación del tema. Muy bien. Entonces también este tribunal
Tribunal Fiscal de la Federación, entonces llamado así, hago un acotamiento para ponerlo en el contexto y lo puede usted identificar. Fue creado así, con esta denominación, Tribunal Fiscal de la Federación. Con el paso del tiempo fue incrementándose su competencia, la competencia para conocer de otros actos de la administración pública. Originalmente se llamó Tribunal Fiscal de la Federación porque atendía actos meramente de carácter fiscal, actos relacionados, actos de cobro relacionados con las contribuciones, actos emitidos o ordenados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Inicialmente este tribunal se creó para conocer de los actos emitidos por las autoridades fiscales para el cobro de las contribuciones. Entonces, esa fue su creación, por eso el propósito de su creación. De ahí que su denominación atendiera precisamente a eso, Tribunal Fiscal de la Federación. Muy bien, posteriormente fue incrementándose la competencia de este tribunal y fue conociendo también fue facultado constitucionalmente, fue facultado legalmente para que conociera de los demás actos de la Administración Pública Federal. Fue incrementándose los actos de la Administración Pública, ya no solo era la Secretaría de Hacienda quienes emitían esos actos, sino que se fueron creando otras autoridades de la administración pública que precisamente emitían también actos administrativos. Entonces fue ampliándose esa competencia de este tribunal para conocer de todo acto de la administración pública federal prácticamente, y en ese sentido fue cambiando entonces su denominación. Dejó de ser Tribunal Fiscal de la Federación en el periodo del presidente Vicente Fox. Del año 2000 se cambia la denominación del tribunal por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, el objetivo también de esto fue englobar precisamente la competencia del tribunal para que conociera y que fuera acorde precisamente con su competencia. Ya no solo conocía de tribunales, de actos de cobro, de acto de determinación de créditos fiscales, de contribuciones, ni de cobro de estas, sino también de diversos actos emanados de la administración pública. Una de ellas también podría ser, lo veremos más adelante al analizar de una manera específica la competencia que se establece en la ley orgánica, la competencia del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para conocer de distintos actos. Pero en ese escenario, en ese momento, tenía la facultad, la competencia, como conjunto de atribuciones que tiene una entidad, para dirimir controversias suscitadas entre la Administración Pública Federal, cualquier acto emitido por la Administración Pública Federal, y los particulares. Así se establece en la Constitución, en el artículo 73, que también les compartí por ahí, artículo 73, fracción 29, inciso H, que establece la facultad que tiene el Congreso de la Unión para establecer tribunales administrativos con plena autonomía para dictar sus fallos. Y esta redacción se hizo a propósito, exprofeso, para estos tribunales administrativos, precisamente dada la característica, la particularidad que se da en nuestro país, que existan tribunales administrativos fuera del Poder Judicial que resuelvan o diriman controversias suscitadas entre las autoridades de la administración pública y los particulares. Normalmente en otros países este tipo de tribunales administrativos corresponden al Poder Judicial. No se da este caso particular como se da en México, que existan tribunales administrativos. Entonces siempre fueron cuestionados estos tribunales. ¿Cómo podría un tribunal administrativo fallar contra el presidente de la República? ¿Cómo podría resolverse en un juicio que un acto emanado de la propia administración
el propio Poder Ejecutivo que tiene relación directa con este tribunal, ¿cómo podría fallarse en ese sentido? Fue cuestionándose la legitimación de estos tribunales administrativos, por ende, para salvar precisamente un problema de legitimidad de estos órganos, se estableció la Constitución para que quedara claro que estos tribunales están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, como si un tribunal no fuera autónomo, de suyo lo es. No es necesario que se establezca de manera expresa. Un tribunal de suyo tiene autonomía, tiene independencia para resolver